escucharlo luego. Ya, ya está. Ya, muy bien. Entonces yo creo que ya vamos a empezar porque está avanzando un poco el tiempo. Entonces, nada, el día de hoy la convocatoria era básicamente para esta conversación interna que nuestro compañero Joel ha tenido bien aceptar, un poco preparar su exposición, pero con el ánimo ¿no? pues, de que esto sea más que todo una conversación, ¿no? Un intercambio de ideas y de repente algunas preguntas o cuestiones que querramos ahondar para poderlo conversar, ¿no? Eh, Joel va en todo caso a dirigir esta parte de la reunión, que es básicamente, como dije, el planteamiento de los temas que son tan relevantes y se traen a colación, como son pues las modificaciones de la ley de servicio civil y la distinta normativa que ha salido en esa línea, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la evaluación de desempeño, con el impacto de la evaluación de desempeño y bueno, también con el tema del tránsito, ¿no? Al servicio civil. Entonces, bueno, sin más, Joel, te dejo la palabra para que puedas empezar y bueno, tenemos más o menos una hora. Tú puedes, nos vas diciendo cuánto tiempo vas a tomar en hacer tu exposición para luego empezar a intercambiar opiniones. De acuerdo, Adelante. de acuerdo, estimada. Saludo a la asociación y que esta sea la primera vez de muchas otras actividades que podamos realizar. Conversaciones internos, externos, a efectos de poder conversar sobre los principales alcances de las relaciones laborales que siempre se andan modificando en nuestro país, ¿no? Creo que esto es importante para dentro de la difusión de conocimiento y del debate interno. Entonces, dicho todo esto, yo voy a exponer rápidamente. La idea es exponer media hora aproximadamente, quizás un poquito más, 45 minutos, no sé, sobre los principales alcances del decreto legislativo 1602. Y también voy a tocar ahí con menor amplitud los alcances del informe técnico vinculante. Y en ese marco, bueno, antes de hacerlo voy a ponerlo en modo presentación. No sé si se puede ver en modo presentación. ¿Se ve? Sí. Sí, sí, Perfecto. se ve. En ese marco voy a hacer una breve referencia previa sobre mi lugar de enunciación, que creo que siempre es importante. Y no sé si todos lo saben, yo trabajo en Servir, eh, contando el tiempo ya 4 años, viendo temas de negociación colectiva, viendo temas vinculados con organizaciones sindicales, dentro de lo limitado que a veces puede ser la incidencia respecto a la negociación colectiva, al menos en años anteriores. Ahora el marco normativo está mucho más favorable. Pero sí es importante, y esto quiero decirlo, es que Joel Cáceres sí cree en que es importante que en el Estado se pueda promover una reforma del servicio civil que apunte, al menos como premisa general, a la igualdad de condiciones remunerativas de los regímenes laborales generales, a una meritocracia en el sentido de la transparencia, en el sentido de la gestión en el sentido del diseño de puestos relativamente objetivos, en el sentido de concursos públicos abiertos, en el sentido de concursos públicos también internos para los propios servidores, y también yo creo en la gestión del rendimiento, es decir, en que un servicio civil o un empleo público o un derecho laboral público eh, pueda darse en el futuro con evaluación de desempeño y que la evaluación del desempeño se pueda generar capacitaciones, efectos, todo lo cual no inhabilita, al menos como esta premisa general, el menoscabo de derechos laborales, ¿no? Sé que hay una incidencia o algunos puntos de quiebra y lo vamos a ver ahora, pero sí me parece importante
considerar o plantear eso como premisa. Y esto, ojo, siempre lo digo en cualquier espacio, inclusive en los espacios sindicales, porque yo también me he articulado como secretario, como fundador del sindicato de Central Servicios y como también dirigente de sindicato. Entonces, ese es el lugar de la negociación. Desde esa perspectiva, he intentado y quiero intentar acá ser una especie de disruptor en cuanto al análisis del decreto legislativo. Y con ser disruptor me refiero específicamente a señalar lo que propositivamente quiere esta reforma como primera descripción y diagnóstico, luego de lo cual se va a describir los cambios y una tercera parte va a ser apuntes críticos sobre cuáles son los principales tensiones o puntos de fuga de esta reforma que pudieran ser perjudiciales para los servidores y servidoras, para los trabajadores y trabajadoras. También un paréntesis, en el servir siempre se apunta a la nomenclatura servidor-servidor, entonces yo lo tengo bastante incorporado, ¿no? Sin juicio de desconocer que hay ahí una nomenclatura diferente a la de trabajador público que también puede ser válidamente utilizado. Dicho todo esto, entonces voy a hablar del decreto legislativo de 02. Este decreto legislativo apareció en más o menos diciembre del año pasado, casi los últimos días de los 90 días de plazo que había dado la ley que delegaba facultades al Ejecutivo. Esta ley hablaba de muchos otros aspectos y por ahí se coló el tema de la reforma, el tema del servicio meritocrático, que es siempre la nomenclatura utilizada para modificar aspectos de servir, aspectos de la ley del servicio civil y de la reforma. Entonces, y esto es lo que dice la propia ley, el proyecto legislativo, perdón, la finalidad de esta última reforma es fortalecer la gestión pública a través del tránsito de entidades públicas y promover el acceso meritocrático a los servidores civiles al régimen del servicio civil y otras disposiciones. ¿Por qué es importante señalar esta finalidad? Porque, y esto va a ser una gran primera idea fuerza, el decreto legislativo tiene esencialmente, al menos mayoritariamente como eje de cambio, el tránsito a las entidades públicas. Que ahorita voy a explicar en qué consiste, pero el tránsito a las entidades públicas. Y que ese tránsito a las entidades públicas se presume que luego va a permitir concursos públicos bajo la ley del servicio civil y el régimen del servicio civil y esta idea de meritocracia que según este razonamiento une toda la reforma, premisa reforma es igual a acceso a meritocracia. Luego podemos apuntar algunas otras consideraciones importantes de saber si esto es así, si hay una correlación entre todo lo que Servir propone como reforma con la meritocracia que se apunta, ¿no? Porque yo soy un convencido también que la meritocracia per se, la meritocracia igualitaria, la meritocracia que no mira el contexto de un país es igual, que no mira la igualdad de oportunidades, es una meritocracia vacía. No existe meritocracia per se. La meritocracia necesariamente tiene que apuntar siempre o conversar siempre con un eje de protección, un eje de derechos, un eje de igualdad, un eje de afirmativas, un eje de contra acciones abusivas, etc. Es importante, uno, enfocarnos que se refiere a las entidades y el otro a esta igualación que hace toda la normativa del servir sobre el acceso, la reforma y la implementación de la ley de seguridad civil como igual a la promoción de la ley. Entonces, dicho todo esto, rápidamente quiero hacer una primera esbozo de cómo funcionaba el tránsito al régimen del servicio civil. Y para poder identificar cómo funcionaba el tránsito hay que tener presente algo que es muy relevante desde la construcción de una mirada diferente que se hace
al técnico que emite estas disposiciones. Yo lo digo porque yo lo afronté como un choque muy fuerte. Yo como era laboralista, opinaba, partía y siempre eran relaciones laborales y derechos laborales, obligaciones jurídicas del empleador, que eso obviamente sigue, subsiste. Pero la mirada de servir apunta a un sistema de recursos humanos. La ley orgánica del Poder Judicial, perdón, la ley orgánica del Poder Ejecutivo establece todos los sistemas administrativos, tesorería, defensa del Estado, planeamiento estratégico, etcétera, y uno de los sistemas es el de recursos humanos. Y su entidad rectora, por tanto, es servir. Entonces, desaparezca servir es, creo yo, una lógica incompleta porque si bien puede desaparecer servir o puede ser adscrita al ministerio, no va a desaparecer el sistema. El sistema va a estar. El sistema siempre existió. El sistema siempre fue inclusive bastante poco transparente en algunos aspectos. Y esta idea del sistema es bien conocida o afincada en este cuadrito que ustedes ven ahí. El sistema aglomera entonces a diversos subsistemas o procesos. La planificación de las políticas de recursos humanos, la organización del trabajo y su distribución, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de compensación, la gestión de desarrollo y capacitación y la gestión de relaciones humanas y sociales. ¿De dónde sale esto? Yo alguna vez lo pregunté y esto es una nomenclatura utilizada por un español y utilizada en las maestrías, los grados de, de gestión de recursos humanos, que tiene en el sector público una parte importante, pero en el sector privado también. Entonces, hay que, ¿Se fue el audio? ¿O es mi computadora? Ya no se escucha. Parece que se ha desconectado, pero ya lo volvió a admitir. Ah, ya, perfecto. Gracias. Andrea, creo que Joel está escribiendo por el chat que tiene un problema en el audio, que está como que no se le permite conectarse por el audio. No. A ver, un momento. Vamos a ver, un momento, por favor. Seguridad. Ah, mm. A ver, ahora puede hablar.
Joel. No, no puede. Ya, ahora sí. Acabo Ahora de... sí. Ya, Ok. ok, ok. La mía, gracias. Entonces, lo que les decía es que en la terminología utilizada por servir es desde la lógica de un sistema administrativo que tiene estos subcomponentes. Y esto es una construcción de un autor, un gestor, entiendo, español, no recuerdo ahorita el nombre, pero utilizada en, casi transversalmente, inclusive en muchos países, son las principales universidades que enseñan grados y maestrías de gestión de recursos humanos. ¿Sí? ¿Por qué lo digo todo esto? Porque el derecho laboral, los derechos laborales, las normas de protección son transversales a todos estos. No es solamente que inciden erradamente en quizás el proceso de abajo de gestión de relaciones humanas y sociales, como en muchos casos se señala, ¿no? Cuando yo a veces digo que los derechos laborales son transversales a todo esto, en realidad solo dice, no, bueno, derechos laborales solamente tiene que ver con el punto 19 o el subproceso 19 donde dice relaciones laborales individuales y colectivas. Y en realidad no, los derechos laborales, la estabilidad laboral, las remuneraciones, todos se encuentran transversalmente asignados en cada uno de los procesos y subprocesos del sistema de recursos humanos. Pero bueno, esa es la lógica y desde acá hay que partir la comprensión de la normativa. Entonces, a partir de esta lógica se empezó a promover, implementar normativas y cumplimiento de normativas vinculadas con la planificación de políticas de recursos humanos. Por ejemplo, que todo tu POI, tu PEI, tu PCN estén articulados eh, con acciones que la entidad tiene para luego la determinación de qué cosas o con qué personal vas a contratar o a qué áreas vas a fortalecer, qué sé yo, ¿no? Lo mismo con la organización del trabajo y su distribución, que tiene que ver con los diseños de los puestos y con la gestión del empleo, donde está probablemente la parte más del desenvolvimiento del vínculo laboral. También tenemos la gestión de la composición, que son las remuneraciones, la gestión de desarrollo y capacitación, que son las capacitaciones que se le deben dar a los trabajadores, a los servidores, y la gestión del rendimiento, que tiene que ver con esta evaluación periódica y luego vamos a entrar al detalle el gran punto de quiebre del efecto de la gestión del rendimiento. Entonces, luego de ello, o configurado en varios procesos, lo que se intentó, esto es lo que dice la ley del Servicio Civil y su reglamento, es una lógica del tránsito al servicio civil voluntaria, no con plazos, no con sanciones por incumplimiento, bajo la lógica de una incentivación. Y se establecieron 4 fases, una fase de la preparación, eh, donde hay que designar un equipo, una conformación, una comisión de tránsito alrededor de una entidad. Tiene que esa comisión de tránsito gestionar un análisis situacional, es decir, de todos los puestos de trabajo, de todos los procesos que existen en la entidad, hacer un mapeo de puestos y un mapeo de procesos, y luego aplicar las mejoras a través de las modificaciones de instrumentos de gestión. Los más relevantes serían el manual de perfiles de puestos, donde están todos los perfiles de puestos. Cuando uno revisa una convocatoria CAS, tiene que ir al perfil de puesto para ver cuáles son las competencias, cuáles son los conocimientos, cuáles son los cursos, cuáles son las profesiones asociadas, y todo eso está en el MPP, en el manual de perfiles de puesto. Y luego en el manual de perfiles de puesto se realiza el CPE, el cuadro de puestos de la entidad, que es el manual de puestos, el manual de perfiles de puestos más la valorización de la cantidad de personal que voy a requerir. Entonces,
El último documento que se emite como paso previo ya al tránsito de servidores o a los concursos públicos es el CPE. Ese documento es importante porque el MPP le da el ok servir y el CPE le da el ok el MEF. Entonces, ¿dónde venía el entrampamiento? Por ahí había mucha dejadez quizás en la fase 1 y en la fase 2, pero el gran entrampamiento en realidad venía en el CPE porque requería plata, porque mucho tiempo MEF nunca autorizó CPEs o era muy reticente a realizarlo, porque la reforma implica dinero y implica un gasto importante. Finalmente, en la fase 4 es la que ya nos interesa como abogados laboralistas o para comprender las lógicas del tránsito de servidores, cómo los servidores postulan a los concursos públicos. Y eso es en buena cuenta lo que se aplicaba. Acá está un poquito más detallado esto que acabo de explicar. La etapa 1 es la comisión de tránsito. La etapa 2 hay que hacer el mapeo de puestos y el mapeo de procesos e identificar cambios. Luego con eso se emite una resolución de inicio a la entidad. Formalmente ya estarías en proceso de tránsito. Luego la etapa 3 mejora continua, donde determinas la cantidad, cuántas personas requiere para cumplir el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, todas sus actividades. ¿Cuántos inspectores se requiere? La zona FIL. ¿Cuánto personal? ¿Cuántos órganos de apoyo? ¿Cuántos órganos de línea? ¿Quiénes? ¿Analistas? ¿Bajo qué jerarquía? Todo es una chamba que se hace a partir de la determinación de la dotación, del manual de perfiles de puestos y la valorización del CPE, de cuadro de puestos de la entidad. Y luego y finalmente hay una etapa de implementación ya de concurso público. En esta etapa 3 también aparece el CAP provisional, el CAP, que son figuras asociadas, pero en esencia es esto lo que le comento. Todo esto, ojo, va a tener importancia a la hora de entender el decreto legislativo 1602. Entonces, a partir de todo esto, sí, a partir de toda esta implementación, lo que se generó, como problema es mucha complejidad en el tránsito, falta de priorización de qué entidades sí y qué entidades no, era como que todas y las que quieran, eh, por tanto, poca obligatoriedad, era todo muy voluntario, y en el Perú la voluntariedad a veces significa no hacer. No había una priorización de financiamiento, había una ausencia de disposiciones de simplificación, se armaron directivas para el CPE, directivas para cada instrumento de gestión, directivas para el tránsito, hay cantidad y cada directiva tiene como 30 páginas y la verdad no era amigable para poder realizar el tránsito. Ha habido también temas vinculados con el tope de servidores de confianza, sobre todo con esta ley que apareció, la 31419, me parece que es la que estableció ciertos requisitos mínimos por parte del Congreso de la República para limitar el acceso de determinados servidores en impuestos de confianza y hacia arriba, secretarías generales, viceministerios, en el contexto político además del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Acá yo tengo mis reparos por esta ley, pero no voy a entrar a ello, pero hubo también estas modificaciones. Y en general una problemática de los directivos públicos. Que acá también es importante tener presente algo que me parece muy relevante y que poco se conoce. La reforma del servicio civil y específicamente servidores que ya tienen régimen laboral del servicio civil, no solamente es aquellos que han tenido acceso mediante concursos públicos, sino y sobre todo casi el 50% del 100% de personas que se encuentran bajo régimen laboral de la 30.057 son directivos públicos. Son directivos públicos y son de confianza. Es decir, todos los ministros, todos los viceministros, todos los secretarios generales, bueno, los presidentes de algún organismo,
tienen régimen laboral del servicio civil, con lo cual están ganando como el régimen, que es una especie de 728, ¿no? De dos gratificaciones y vacaciones. Y esto de hecho es grave porque lo más meritocrático sería que el acceso sería igualitario para todos y no que el acceso venga desde arriba, desde los que se encuentran dirigiendo. Yo estoy bastante en contra de este tipo de accesos que al final haces que los que ya ganaban mucho más, que era la plana siempre directiva, ganen aún más, tengan aún más protección o beneficios que los que no pueden realizar el tránsito. Luego de 10 años de todo esto que se está comentando, sobre todo estas formas de transitar, los resultados han sido catapultosamente ínfimos. De las, no recuerdo cuántas entidades son, 1500 aproximadamente. Eh, no tengo a la mano el detalle de cuántas entidades son en el sector público. Eh, bueno, de todas estas entidades, me parece que son unos 1500. Solo 500 han realizado alguna acción del tránsito. Y esto es una cifra que parecería bastante, pero de las 511, solo 15 han culminado la fase de tránsito de la entidad al régimen. O sea, solo 15. Y de las 15, solo 6 entidades en 10 años, solo 6 entidades de 1500 han realizado acciones de incorporación de servidores civiles mediante concurso público. Son muy poquitos. Y de las 6 entidades que realizan acciones de incorporación, estas han permitido incorporar poco más de 1100 servidores al régimen del servicio. Este cuadrito lo agarré, y de hecho todo lo que estoy comentando lo agarramos de la exposición de motivos del 02, así todo, pero la distribución o la suma, la determinación en cantidad de los servidores civiles incorporados al régimen es aún mucho más menor si uno lo compara respecto a la totalidad de la planilla pública. 1,5 millones de trabajadores públicos en 2022. Disculpa que te interrumpa, sino que varias personas me están diciendo que quieren ingresar y no les dan la opción para poder ingresar. Si podrían fijarse, por Ah, favor. sí, sí, Gracias. acabo de ver, y ya, perdón, estaba Andrea, por viendo. favor, de repente también puedes, nos puedes ayudar para que yo Ya, no se detenga, porfa. ya acepté a las dos personas. Entonces, lo que les decía es que si ya es bastante ínfimo la cantidad de entidades que han transitado, es irrisoriamente ínfimo la cantidad de servidores que han tenido acceso al régimen laboral del servicio civil. Y las cifras están allí, ¿no? De 1,5 millones de trabajadores al 2022, tenemos la distribución de regímenes laborales, casi el 24,2% son CAS, casi el 16% son 276, casi el 15% son de la ley del magisterio, 12,3% son 728, lo demás se completa con los otros regímenes laborales especiales, pues, agrarios, cargas penitenciarios, y solo el 0,1% tiene vínculo respaldado por el régimen del servicio. Inclusive, de este 0,1%, que creo que son 68.000 personas, aproximadamente el 50% está contratado por tener la categoría de directivo público y de confianza en todas las entidades. Entonces es contundentemente ineficaz la reforma. Buscando razones de la ineficacia de la reforma, y eso también está, no sé si está en la exposición de motivos, pero es una encuesta que hay que tener presente, hay una desaprobación eh, mayoritaria de los servidores, de la ciudadanía. Bueno,
no sé si toda la ciudadanía, pero hay una desaprobación, perdón, de la ley. Y dentro de los principales motivos de desaprobación es lo que ustedes ven allí, porque la ley afecta las condiciones laborales de los trabajadores. Muy importante esto, porque luego cuando entremos a los puntos críticos vamos a ver cómo incide en la afectación a las condiciones laborales. Porque afecta a la estabilidad laboral, 39%, casi similar, y acá la gestión de rendimiento tiene mucha vinculación, porque se pagará sueldos menores a los trabajadores. También, esto es importante, muy importante, muy desconocido, cuál es la estructura remunerativa de la reforma, porque habrá despidos masivos, que tiene que ver mucho con la afectación a la libertad, a la estabilidad laboral, perdón. De hecho, si lo sumamos, es casi el 60%. Porque generará desorden en el sector público, porque se evaluará a los trabajadores. Nuevamente, entra acá, porque afectará la estabilidad laboral, 40% prácticamente, porque habrá despidos masivos, 20, acá ya 60, porque se evaluará a los trabajadores, 16 más, o sea, 76. No sé si esto se suma en un 100%, me parece que no, pero sí es importante la presencia de motivaciones vinculadas con esto de la estabilidad laboral y con este efecto previsto por las personas, al menos a nivel de opinión, sobre la estabilidad o los despidos que podrían existir. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a entender las principales características de la normativa del 1602. ¿Qué es lo que trae el 1602? Y acá les voy señalando lo que ya les he ido comentando, que esto me parece la principal disposición, que es el tránsito a las entidades. ¿Cómo permite, en una lógica de perentoriedad, de plazos perentorios, no hay una lógica de sí hay una lógica de obligatoriedad, porque hay un efecto por no cumplir con mi plazo, pero todo está asociado a que se elabore el CPE, el cuadro de puestos de la entidad. No se olviden, el CPE es el documento que contiene todo, tanto la dotación, la cantidad, el MPP también, la información de los perfiles de puesto y la valorización económica de esta dotación, de esta cantidad de personas que van a trabajar. Y en buena cuenta lo que establece la norma es que todas las entidades del Poder Ejecutivo y sus organismos adscritos, y acá es importante precisar que el decreto legislativo no se aplica a los gobiernos regionales, no se aplica a los gobiernos locales. Y esto se puede leer fácilmente porque hace una referencia al artículo 1 de la Ley del Servicio Civil, que habla de las entidades del Poder Ejecutivo y de los otros organismos adscritos. Entonces, las entidades del Poder Ejecutivo y de sus organismos adscritos, que tienen régimen laboral general, por ejemplo, un ministerio, el Ministerio de Trabajo, por seguir el ejemplo, el Ministerio de la Mujer, y que tienen solo regímenes laborales generales, deben tener este CPE en 180 días hábiles calendarios contados de la vigencia de los lineamientos que emita servir para la elaboración y aprobación del CPE. Como ustedes, no sé si lo saben, pero igual se los comento, el 22 de enero, o sea, la semana pasada, Servir emitió 3 directivas, las cuales están asociadas a la elaboración del CPE. Por tanto, desde el 23, no sé exactamente cuándo se publicaron, creo que se publicaron el 22 de enero. Desde el 23 de enero se empezaría a contar los 180 días calendarios para que las entidades tengan el CPE. Y también establece que aquellas entidades que no solo que tengan servidores con estos regímenes laborales generales, más los servidores con régimen laboral especial, tienen 90 días
adicionales, es decir, 270 días para la aprobación del CPE. Hay que también señalar que se ha dispuesto una priorización de entidades. Estas normas tienen un anexo de entidades priorizadas y son 172 entidades priorizadas, las cuales van a mapearse para que se le haga el acompañamiento para que emiten su CPE. Un aspecto importante es que el CPE no va a ser aprobado por la entidad pública, por resolución de la entidad, y es remitido por el titular a servir para su aprobación. Y dicha propuesta también debe ser remitida al MES y MES debe emitir opinión. Si el MES no emite opinión, no pasa nada, igual se aprueba. Acá Servir está teniendo un papel mucho más protagónico y eso también es importante resaltar. Es más, si las entidades no cumplen con la aprobación de su CP en los 180 días o 270 días, entonces Servir autorizado a aprobar este instrumento de gestión. Todo parece indicar, según la perentoriedad de los plazos y la obligatoriedad en el sentido de que hay un efecto perjudicial para las entidades que no lo hacen, en el sentido de que lo va a hacer Servir, de que se va a tener que estas, al menos entidades priorizadas, emitir el CPE en máximo 270. ¿Qué trae esto? Porque hasta ahí todo parece ajeno a los servidores civiles, no pasa nada, no habría mayores inconvenientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad no es así, y acá vamos con algunos puntos de tensiones o críticos, sin perjuicio de lo que podamos generar al momento del debate, que sería importante también poner algunos puntos sobre la mesa. A mí me parece que una de las cosas que trae esta reforma, estas disposiciones, es la quinta disposición final, no sé si es transitoria final, de la ley del servicio civil, que ha sido modificado por ese decreto legislativo 1602. Y específicamente, me va a permitir leerlo para luego explicarlo. Esta quinta disposición señala que a fin de optimizar el funcionamiento de las entidades públicas y adecuadas a la organización y perfiles que deben de realizarse desde la aprobación de su CPE, estas entidades están autorizadas a reubicar de puesto a quienes presten servicios en ellas bajo cualquiera de los regímenes laborales comprendidos en los decretos legislativos 276, 728 y 57 o inclusive las carreras especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la entidad apruebe su CPE y de lo cual proceda a convocar concursos públicos, va a tener, como el concurso público es voluntario, no hay ninguna obligatoriedad, y esto es un cambio importante. Antes pensaba que el concurso iba a ser voluntario para los CTC y obligatorio para los CAS porque se iba a cerrar el CAS. Pero ahora el CAS no está cerrado, el CAS pasa a ser un régimen laboral permanente también como el 728, como la 276, en el sentido de que tiene una preferencia de la estabilidad laboral, una preferencia de contratación indeterminada, todo esto dado a partir de la ley 31.131. Dado este contexto, entonces, ¿el escenario cuál va a ser? La entidad va a convocar el concurso, va a haber personas que quizás no consideren atractivo postular, pero que esas personas van el concurso público que se va a publicar, el ganador de este concurso público va a incorporarse en su mismo puesto o en su misma actividad. Por ejemplo, si yo soy un analista de un órgano de un ministerio de trabajo, de un órgano de línea del Ministerio de Trabajo, y este órgano de línea somete a concurso todos los analistas,
Entonces, lo que va a generar es una suerte de duplicidad. Lo que se esperaría es que esos concursos públicos postulen todos, incluyendo los propios servidores que ocupan los puestos actualmente. Pero igual va a generarse este efecto perverso, porque si yo concurso para ese mismo puesto al cual yo lo tengo como CAS, pero el concurso no lo gano, no voy a renunciar, me voy a quedar y se va a generar una especie de duplicidad. Ahora, no es propiamente duplicidad de puestos, porque el CAS no tiene un diseño no conversa con el manual de perfiles de puestos, pero sí en los hechos va a haber una duplicidad material de actividad. Cuando ocurre esta duplicidad, las entidades están facultadas a reubicar, a cambiar al puesto a quienes vienen prestando servicios en ella bajo los regímenes laborales 276, 728 y 1057, los casos. Y acá me parece especialmente cuidadoso porque la entidad va a poder trasladar, y ni siquiera la norma te habla de realizar acciones de desplazamiento, donde hay que su forme, son temporales, la rotación, la permuta, bueno, no tengo mapeado todos los nombres, pero hay cierta regulación y límites a las acciones de desplazamiento. Acá no se refiere a acciones de desplazamiento, se refiere a reubicación. Y la palabra reubicación es una palabra abierta, una palabra que le está dando demasiado poder a las entidades para cambiar. Y acá también es peligroso, porque si hay servidores que quizás están sindicalizados, quizás tienen algunas tensiones con las jefaturas, van a ser reubicados. Y creo que acá habría que ver alguna seguimiento y propuesta para poner límites a esta discrecionalidad, guión, potencial arbitrariedad de algunos funcionarios al momento de aplicar esta reubicación. Esto me parece muy relevante al momento de evaluar el decreto legislativo 1602. Otro aspecto relevante es el señalado en el artículo 5, que es la incorporación de servidores civiles a plazo indeterminado en el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que se ha previsto? Que luego de transcurrir estos 180 días y 270 días, las entidades del Poder Ejecutivo, los organismos adscritos, están prohibidos de contratar servidores civiles a plazo indeterminado bajo cualquier régimen general. Y cualquier régimen general le hace 728, 276 y CAS. El CAS es un régimen laboral general. Salvo aquellas entidades que cuenten con CPE, que bueno, ya pueden contratar indeterminado bajo la 30.057. En otras palabras, hay una expresa o expreso cierre de los contratos indeterminados de los casos. Que nuevamente, la lógica debe servir es, bueno, en algún momento, en el 2003, dispusimos que ya no hayan concursos públicos indeterminados de los 728 y de los 276, salvo autorización legal expresa. Por eso teníamos que esperar a ver la ley de presupuesto para ver a qué entidades autorizaba concursos públicos para contratos indeterminados. Por ejemplo, hace ya varios años se están autorizando concursos públicos para contratos indeterminados a docentes universitarios. Pero tiene que ser a través de una legislación expresa. La misma lógica la están aplicando para el CAS. Están cerrando el CAS y le están diciendo, CAS, ya no puedes tener trabajadores a plazo indeterminado, salvo autorización legal expresa. Y eso es importante, muy importante, porque el régimen CAS actualmente, a partir de la ley 31.131, está operando bajo la lógica de que si mi puesto es temporal, mi contrato CAS es temporal, y si mi puesto es permanente, mi contrato CAS es permanente. Pregunta, ¿qué es lo que pasa si el contrato
Perdón, ¿qué pasa si un CAS permanente renuncia? 10 CAS permanentes renuncian en un año o 50. ¿Podré yo contratar como CAS permanente a estas personas? Y la respuesta, según esta disposición, es no. ¿Por qué? La consideración va más allá de la declaración indeterminado o temporal, sino va más con la posibilidad de transitar todo esto y que no se generen más CAS permanentes. Esto nuevamente es un tema que tiene muchas aristas, pero también puede ser mal utilizada, sobre todo si es que nuevamente operamos bajo la lógica de casi indeterminado, casi indeterminado y casi temporal, contrato indeterminado, contrato temporal, ¿no? Rompe un poco esta lógica, que en principio debería ser temporal, solamente parece, parece tiempo. Ya estamos cerrando, esta es la última, y también hago una mención rápida del decreto del informe técnico vinculante. Pero la otra disposición que me parece relevante acotar es sobre la regulación de los CAS. Expresamente se ha señalado que todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo y sus organismos adscritos están prohibidas de convocar concursos públicos para contratación CAS a plazo indeterminado. Esa es un poco la lógica que hemos señalado ello. Haciendo un parangón con el régimen privado, es una especie de autorización legal de temporalidad, una suerte de contratación de exportación no tradicional, que la temporalidad ya no estaba en la naturaleza del servicio, porque son servicios permanentes, sino en una expresa ley que bajo determinadas consideraciones o motivación ha señalado que ya no se puede contratar gas permanente. Nuevamente, esto contradice expresamente la 31131, en el sentido de no operar bajo la lógica de indeterminado permanente. Finalmente, y esto no está en PPT, pero sí me gustaría precisarlo, ¿no? Es importante tener en cuenta los alcances del técnico vinculante que habla de la gestión del rendimiento. Y acá sí yo quiero expresar rápidamente mi postura. A mí me parece que la gestión del rendimiento, como premisa, bajo muchos límites, para sobre todo no existir abuso, creo que podría operar o podría generar un efecto en cuanto al servicio público, en cuanto a un mejor servicio. Y actualmente la normativa, la ley, el reglamento de la ley del servicio civil y la directiva establece algunos límites de la gestión del rendimiento, como por ejemplo que hay una coparticipación en la determinación de las metas, como por ejemplo que la determinación de la meta sea con la firma del servidor, como por ejemplo que si tú desapruebas, pases a sujeto a observación y hasta en 2 oportunidades puedes tener esta calidad, y que en esta calidad haya capacitaciones, obligación de capacitaciones, pero sí hay un punto final, luego de todos estos límites, y creo que podríamos inclusive proponer más límites, porque siempre se pueden generar abusos, hay el efecto de una desaprobación y por tanto de un despido bajo esta causa. Y lo que hace el informe técnico vinculante esencialmente es señalar que esta gestión del rendimiento, antes calificada como progresiva, como en forma de piloto, ahora se va a aplicar de modo obligatorio me parece que es a partir del otro año, o a partir de este periodo 2024, parece, salió en el 2023, casi uno de los últimos días. Hay muchas entidades que ya lo han venido aplicando, o pocas, y ahora empieza a extender. Y creo que ahí es una labor importante
para las organizaciones sindicales, para las organizaciones de defensa de los derechos laborales, transparentar todas estas regulaciones que van a salir, porque va a salir una directiva sobre esto, a efectos de poder determinar todos los límites posibles para no generar el abuso que pudiera ser el despedir a alguien encubiertamente al calificarlo como no aprobado. Y bueno, eso respecto a los principales puntos, estoy excediéndome la hora, van como 50 minutos, pero creo que con eso conmigo puedo terminar y a la espera de alguna pregunta, más que pregunta, reflexión por parte de todos nosotros. No sé si Andrea, que es la moderadora, o Elimi, Mm, para operar la Muchas gracias, moderación. muchas gracias, Joel. Yo voy a moderar ahora. Bueno, muchas gracias nuevamente, Joel, por tan minuciosa exposición sobre los alcances del decreto legislativo 1602. Creo que es una perspectiva interesante porque, como ya lo ha señalado al inicio de su exposición, Joel trabaja en servir y entonces está bastante más familiarizado con el que nosotros, probablemente de este tipo de, o bueno, digamos, de esta misión que tiene esta entidad en torno a la gestión justamente de los recursos humanos del sector público, ¿no? Y esta, digamos, tarea que se ha planteado desde hace como 10 años atrás para a favor de unificar los regímenes laborales del sector público, que ya sabemos que son varios, ¿no? Entonces, por ese lado yo solamente voy a hacer un comentario para luego darle la palabra a alguien. Recordemos que esta es una conversación, no es un seminario ni nada, es digamos una conversación interna, un conversatorio interno entre los que estamos presentes. Y entonces, yo podría hacer un breve comentario como para aperturar. De repente alguien más quiere hacer algún comentario o de repente alguna pregunta, o una pregunta abierta para todos los que estamos presentes ahora. Pero en realidad la idea para lo cual está servir, digamos, se creó y justamente esta idea de este objetivo de querer unificar los regímenes laborales en uno solo, eh, puede ser, como lo ha explicado Joel, digamos, una tarea, pues, eh, digamos, positiva, ¿no? Y esta idea de la gestión de los recursos humanos en el sector público. Pero claro, eso por un lado, pero en realidad lo que a muchos de nosotros nos conflictúa, ¿no? Y también, y por supuesto, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras del sector público, es, digamos, el devenir que ha tenido de tantos años servir y cómo ha ido gestionando primero el contenido de las normas, ¿no? Que ya todos sabemos, desde que se aprobó la ley, su reglamento, hubieron grandes cuestionamientos en torno principalmente al tema, por ejemplo, de los derechos colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que también eso definitivamente ha generado un legítimo, legítimo rechazo y desconfianza de parte de los sindicatos del sector público. Eh, y luego, como también lo ha señalado muy bien Joel en su posición, el otro tema, ¿no? Que ha habido poquísimo nivel digamos, de resultado, después de 10 años de existir esta ley, su reglamento y todas las acciones que entiendo se han tomado, eh, el resultado de cuántas entidades y cuántos trabajadores y trabajadoras del sector público han transitado a este régimen, pues es ínfima, ¿no? Entonces,
A mí me llama mucho la atención, en realidad, toda esta, es definitiva, y cuando lo he comentado en otros espacios, eh, que definitivamente se trata pues de una decisión política, ¿no? Hacer una, digamos, unos cambios normativos en favor del tránsito, ¿no? Hacia el régimen de servicios civil. Entonces, me llama la atención porque es un tema que viene de tiempo de 10 años atrás que no se ha conseguido, ¿no? De acuerdo a aquí numéricamente o estadísticamente, Joel lo ha dicho con toda la claridad del mundo, y sin embargo ahora pues ha decidido, tomó la decisión de lanzarlo y de ejecutarlo y de hacerlo, ¿no? Entonces, eso evidentemente, este era un tema que estaba, ¿no? Un tema de lucha y de parte de los trabajadores y trabajadoras del sector público, que estaba un poco equilosado, digamos, porque ya se le había dejado ahí por tantos problemas que hay en nuestro país, pero sin embargo, de pronto esto ha sido reanimado de golpe, ¿no? Entonces, por supuesto que hay como dije, ganado a pulso la desconfianza hacia este proceso, ¿no? Independientemente de que a nivel, digamos, no sé, como un objetivo de parte del Estado de ordenar sus regímenes laborales sea, pues, algo positivo, pero en el caso de nuestro país, recordamos, no lo olvidamos, todo el tránsito que ha habido, todo el proceso que ha habido hasta ahora, hasta la fecha, ¿no? Entonces, son cuestiones pues que en realidad es básicamente por lo cual distintas organizaciones sindicales se han visto este último mes movilizadas en torno a estas modificaciones normativas, ¿no? Porque claramente, como señalé, hay una desconfianza enorme, ganada a pulso, por todo lo que significa o significaría este proceso, ¿no? Entonces, y hay algunos temas que también ha mencionado Joel, como por ejemplo este tema de duplicidad de funciones luego de los concursos, que también preocupa, ¿no? Preocupa. Y también el tema de la gestión de desempeño, ¿no? Que, claro, o sea, objetivamente uno puede decir que es algo correcto, positivo, pero como dije, allá es una cuestión pues de desconfianza que está pues en el ADN de los trabajadores del sector público, de que este tipo de, mm, de procesos de evaluación no lleguen a ser del todo pues transparentes u objetivos, ¿no? Pero también es cierto, como ha dicho Joel, que hay cuestiones que se han incorporado en la norma a fin de que en cierta medida se pueda hacer se pueda establecer ciertos límites, ¿no? Pero definitivamente esto no garantiza, y digamos, la sanción por digamos, el resultado negativo de las evaluaciones de desempeño, pues es terrible, ¿no? O sea, la destitución, y eso claramente preocupa, ¿no? Preocupa porque, en principio, ¿no? Y con esto finalizo mi intervención para poder pasarle digamos, que pase la persona que quiera hacer un comentario, porque hemos visto por distintas razones, a los trabajadores, sobre todo los sindicalizados, ser materia de hostigamiento, de hostilidad, etcétera, de malas prácticas sindicales, etcétera, ¿no? Y justo en plena negociación colectiva, como hace poco, como por ejemplo ayer salió publicada una nota en el diario, bueno, no se puede llamar diario, ¿no? Expreso, eh, diciendo falsedades en torno a un pliego de reclamos que es de las trabajadoras del sindicato de SUNED, ¿no? Que todas ellas son trabajadoras CAS. Entonces, y claro, este tipo de cuestiones preocupan, ¿no? Eh, digamos, también cómo es que finalmente, luego como dije inicialmente, apareciera en cierta medida haberse dado una salida a los trabajadores CAS en torno a la naturaleza indeterminada de sus labores, reconociéndoles la estabilidad laboral en un momento político específico, y ahora, prácticamente un año después, todo esto se ha pues venido abajo, en lo que es la realidad,
y ya no se puede, más bien estamos hablando ahora de CAS transitorios, CAS temporales, etcétera, ¿no? Pero indeterminados, ya eso, digamos que quedó allí y los que tuvieron la opción de tener este reconocimiento, bien, en buena hora, pero muchos que trabajamos con trabajadores, trabajadoras acá, sabemos que pese a tener la naturaleza indeterminada o permanente de las labores, no se les ha reconocido su relación laboral de esa manera y tampoco, habiéndolos reconocido, les han cambiado, ¿no? Con adendas la contratación a CAS temporales con auspicio de la ley de presupuesto del año 2024. Entonces, es una circunstancia realmente preocupante. Todo esto que no se puede leer, ¿no? Tenemos que leerlo de manera, pues, eh, digamos, completo, ¿no? Completa. Entonces, bueno, eso solamente quería hacer una especie de comentario. Agradecer nuevamente a Joel por el tiempo y la disposición, amigo, muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, o de repente quiere preguntar algo a Joel, ¿no? Como dije, él está bastante familiarizado con estos temas. Eh, a ver, por allí algún comentario o pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me saludo Javier Adelante. Huancahuari. Sí, Joel, ante todo agradecerte tu exposición. Sé que ha sido muy valiosa y sé que todos tienen ese agradecimiento hacia tu persona. He escuchado con detenimiento tu exposición y en resumen tengo que decir que la ley Servir va a abarcar a los tres regímenes, 276, 728 y los CAS, ¿correcto? He leído Así- muy rápido. sí, ¿Sí? ¿Correcto, Joel? sí, Sí, entonces como primer análisis, yo imagino que en el interín de las situaciones que yo como abogado litigante he descubierto muchas irregularidades, inclusive en esos tres regímenes, ¿no? No sé en la plana de que tú ves de repente más procesos contenciosos, mencionaste que principalmente el puesto indeterminado es si se identifica si la función es permanente y el CAS transitorio si el puesto se determina como CAS transitorio. Me llamaba eso la duda porque ¿quién determina eso, no? Y mostraste una fotito de recursos humanos, ¿no? ¿A través de qué perfil se puede determinar un puesto permanente o un puesto transitorio? Me daba mucho la curiosidad de repente ahondar en ese tema y tú por la experiencia que de repente me podrías responder, ¿no? Y como segunda premisa, qué pasa cuando tenemos un puesto permanente y un puesto transitorio que realizan la misma función, pero existe y debe existir, ¿no? Diferentes tipos de remuneraciones, ¿no? ¿Qué pasa? Y pues con esta pregunta termino, ¿qué pasa con las bandas salariales en el sector público? De repente, en un ejemplo exacto del Estado. ¿Han habido pronunciamientos por parte de Servir bajo esos conceptos? Agradecería tu respuesta. de Muchas acuerdo, gracias. Javier. Eh, para responder rápidamente ambas preguntas, en efecto, hay un informe técnico vinculante de Servir, el 1479-2022, bueno, Servir GPGSC, que establece los criterios para la determinación de los servidores CAS permanentes y los servidores CAS temporales. Y que fije como pauta además a las entidades al momento de aplicar la 31.131, ¿no? Esta ley que estableció que solo se puede contratar como CAS permanente y que además debe hacerse toda una evaluación de los CAS que ya se encontraban vigentes al momento de emitir la ley para hacer esta clasificación que para nosotros como laboralistas en el 728, en la norma privada, es bastante ya sentada los criterios, ¿no? Es permanente cuando
como regla general y es temporal como reglas específicas los supuestos de temporalidad establecidos por la propia 728, con todas las particularidades que uno puede cuestionar si esta temporalidad está bien o mal diseñada. Entonces, esta lógica se trasladó al CAS y no hubo norma ni directiva que te fijara la pauta de cómo determinar en el sector público temporalidad o permanencia. Y este Disculpa informe técnico que te vinculante viene a interrumpa, cubrir eso. disculpa que te Y bueno, es interrumpa, bueno que también sea vinculante. disculpa que te Esto interrumpa, Joel. ¿Tú crees que puedas repetir, por favor, el informe para poder revisarlo? lo paso por acá. A ver, O por el grupo sería bueno. ya. Y de repente para poder, ya que nadie ha levantado la mano, no sé si puedo seguir, señores, no sé si, doctora Caballero, Sí, está bien, ¿sí? Javier, sí. Gracias, gracias. Joel, justo iba a ese tema porque uno de los puntos que yo trabajo mucho en la invalidez del CAS cuando los demando ante un proceso ordinario y me han hecho caso en algunos supuestos que he invalidado CAS puros, cuando identifico que el puesto es permanente, ¿correcto? Cuando analizo con un 728 en caso de Renier y cuando identifico que el puesto ha pasado los 8 años. ¿Y por qué digo eso? Hago un símil. Sé que obviamente sabemos que los contratos a plazo determinado son de 3 o máximo 5 años, ¿no? Porque encontré una casación en la cual señala de manera expresa que la casación, los trabajadores por obra de servicio tienen un contrato de a plazo fijo por máximo de 8 años. Entonces hice un análisis, ¿no? En el juzgado y le dije que si el Poder Judicial ha señalado que máximo un contrato de a plazo fijo puede tener 8 años, ¿cómo un CAS podría superar ese tiempo, ¿no? Porque eso fue en los casos anteriores que tenían en RENIEC, y en el Estado, que obviamente los venían obviamente prorrogando por tiempo y no era porque eran transitorios, sino que al final eran para despedirlos y contratar a otras personas bajo el mismo puesto, ¿no? Entonces, no sé si en tu experiencia has visto estos casos de invalidez del CAS para pasarlos a un régimen general. Bueno, esa era la aportación. Gracias. No, en realidad no he visto como parte de la experiencia estos criterios jurisprudenciales. Lo que sí te puedo dar certeza son los criterios señalados por el informe técnico vinculante que enumera hasta 7 supuestos de temporalidad. Y el informe técnico vinculante parte de la misma lógica de que todos los casos son como regla permanente, pero en estos supuestos, y los enuncia, son temporales. Ahora, creería yo que el Poder Judicial debería de cubrir luego ya la casuística más concreta para interpretar esto, ¿no? Es una pena y la verdad es que yo me sorprende y también podría ser inclusive una crítica o algo que propositivamente se pueda sugerir, que esto aparezca en una norma, ¿no? Como en el 728. Hay una norma que te dice cuándo es temporal, cuándo es permanente, porque claro, si bien es cierto, este tránsito ha cerrado el CAS permanente, eso no quiere decir que no van a haber problemas a nivel judicial, problemas a nivel de aplicación concreta donde determinemos cuándo es permanente o temporal. Pero ya este detalle específico de los 8 años no lo conocía de hecho y solo te puedo hacer dar referencia a los criterios del informe vincular. Bueno, gracias, gracias Joel por la respuesta. Y aprovechando entonces el tema que salió a colación, quería preguntarle a Javier, Javier, entonces tú tienes resoluciones ganadas de naturalización de CAS puro por el tema de los 8 años. ¿Eso es lo que entendí que dijiste? Sí, 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 he ganado CAS puros haciéndole, en realidad tengo, bueno, no es parte del tema, pero si me permiten lo puedo señalar, ¿no? No, sí, claro, estamos conversando y Sí, aprovechamos, pues ya que nadie ha levantado la mano, sí, ya pero seguramente en justo un ratito van a levantar la mano. Patricia levantó la mano, por eso justo, Ah, perdón, mira, sí, Patricia, opina y ahora les comento. ya, adelante, adelante. Uy, no lo vi. Patis, discúlpame, no vi tu mano levantada. Pero Adelante. sabes como acá,
presiona tu Me gusta micrófono. mi micro. No puedo ver. Sí te escuchamos, Pati. Hola, buenas noches. Hola, Buenas Pati, noches. sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, bueno, he escuchado la exposición, ¿no? Como siempre, Joel, muy claro, con toda la ponencia. Y ya desde el punto de vista de gestión de recursos humanos, sí tenía una duda, justamente por estas restricciones ya para los concursos CAS como tal, ¿no? Lo quiero hacer bastante específico, o sea, lo que quería en todo caso consultar es si hay un plazo legal para que estas convocatorias, que entendería todavía están disponibles, ¿no? Para concursos de convocatorias CAS temporales, se puedan dar en una entidad, ¿no? Si hay todavía un plazo legal establecido para que éstas se den o podrían darse hasta que termine el ciclo del tránsito, que cada entidad tenga de acuerdo al cronograma establecido, ¿no? Sí, porque si bien es cierto, hay una restricción para las convocatorias CAS indeterminada, con carácter con vínculo indeterminado, ¿no? No las entendería que no las habrían para las convocatorias CAS temporales, pero lo que no me queda claro es hasta cuándo podrían lanzarse estas convocatorias, ¿no? O si en todo caso van a coexistir mientras el tránsito esté determinado para cada oficina. No sé si habrá un tema relacionado a ello, ¿no? O sea, si hay una disposición, para serles sinceras, no he revisado las directivas, pero al menos en el marco general no lo veo, no lo he visto tan claro. Esa es básicamente mi consulta. De acuerdo, Patricia. Gracias, Sí, Pati. yo, Joel. yo creo que va a convivir, ¿no? Porque la prohibición señalada por el decreto legislativo 1602 de contratación CAS es para plazo indeterminado. Pero entiendo que los CAS temporales van a subsistir, siguen siendo hoy día, mañana, en 180 días, abriéndose con concursos para estos CAS temporales. Entiendo que la restricción es para los CAS permanentes en el sentido de que se quiere cerrar el régimen CAS permanente como en alguna oportunidad se cerró el 276, se cerró el 728, salvo ley expresa que lo autorice. Entonces, creo que esa lógica va a ir. Y de hecho, un efecto que me parece importante quizás predecir es que las entidades van a habilitar la temporalidad de ciertos CAS que en principio podrían ser considerados o son para puestos permanentes, pero les vas a habilitar una especie de temporalidad vinculada con este proceso de tránsito, ¿no? Es algo que yo he escuchado de algunas otras entidades que están gestionando como salida para esta prohibición de contratación CAS indeterminada. Gracias, Joel. Bueno, muy claras las respuestas, también la pregunta de Pati. ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer un comentario o nos ha traído a colación lo que está comentando Joel y Pati sobre el Solamente tema de los lo, concursos CAS? No, agradezco más bien la respuesta porque sí, justamente es una duda, ¿no? Que asalta ahora por ejemplo, se podría en alguna entidad presentar, ¿no? Convocatorias porque han podido haber ceses, justamente en el mes de diciembre hubieron en muchas entidades bastantes cortes, ¿no? Y claro, también hay el tema, recuerden actualmente de bastante movimiento de licencias y estas cosas claro, todos los trabajadores están en todo su derecho, entonces hay muchas plazas también libres, ¿no? Pero más que todo, el tema de que hay plazas que están ahí, que claro, que son plazas CAS, ¿no? Aprobadas, sostenibles, además presupuestalmente, y claro, ¿no? Si no van a salir a convocatoria para la entidad, sí eso reflejaría un coste en lo que es el tema ya presupuestal, ¿no? De los mismas CAS. Entonces, sí agradezco la respuesta del expositor. Muchas gracias, Pati.
¿Hay alguna otra persona que quiera hacer algún comentario respecto a lo que estamos hablando sobre el tema Sí, sí, de materia de exposición? ¿Sí? justo, justo por el Javier. comentario de la invalidez de CAS puro, ¿no? Bueno, Ah, sí, en sí. una entidad tengo unos casos concretos que hemos invalidado CAS puro, ¿ah? Firmando CAS puro. Pero lo que pasa es que el CAS se Te amo, invalidó también por... eso te extraño. Y esta semana y la siguiente va a estar 3 horas toda la tarde. Andrea, tu audio, amiga, está prendido. No sé si alguien le puede... Disculpen, No te preocupes, no cambié escuché de nada, no Ya, escuchamos computadora y nada. se prendió automáticamente mi audio, disculpen. ya. Bueno, en algunos casos he podido invalidar CAS puro. En la gran mayoría de casos, los CAS RENIEC. Lo que le dije al juez en estos casos que he ganado un 50%, otro 50% se ha perdido, en los casos RENIEC, fueron por estos siguientes conceptos, por el tema de la temporalidad, ¿no? Cómo un CAS podría superar esta casación del periodo de los 8 años, ¿no? Y luego el concepto de que el trabajador ingresó firmando un CAS y a la vez giraba un recibo por honorario. Y obviamente se generaba también la duda entre los 4 y 5, entre el trabajador también, cuando firmaba sus prórrogas, las firmaba fuera de tiempo, ¿no? Y eso también invalidaba la formalidad del CAS. Ahí van 3 argumentos. Y el último argumento que toqué fue revisar los reglamentos internos, y muchos de los reglamentos internos, como no están actualizados en las actividades del Estado, señalan que la actividad que se genera en ciertas entidades del Estado siempre son de origen privado, tienen una actividad privada. Por ejemplo, en la ley que crean ciertas actividades por parte del Estado, señalan de manera expresa, los regímenes que se aplican a estas entidades son privados. Entonces hacía un control legal que la ley señalaba que para esta entidad debería ser un 728 y no un CAS. Y por esos 5 argumentos he podido desnaturalizar CAS puro, pero creo que el argumento más fuerte es el tema de la temporalidad. De esa manera. Ah, qué bien, Javier. ¿Y eso de Suprema también? Gracias a Dios, como cambió la norma, Ah, bueno, bueno. y No también hay. he ganado, revocaron en sala me dieron la razón, y la compañía no apeló. Así que no llegamos a Supremo, ¿no? Oye, qué bien, ¿ah? Qué bien. Gracias por compartir tus experiencias, Javier. Em, bueno, no sé si hay algún comentario o algo adicional en torno a lo que hemos conversado. Creo que ha sido una exposición bastante clara de Joel, como siempre. Muchas gracias nuevamente, amigo. Y también a las personas que han participado, también les agradezco bastante que hayan podido pues, manifestar su comentario o su consulta. Eh, entonces, si no hay más comentarios, bueno, simplemente de manera de resumen, yo quería, antes de ceder la palabra a Joel para que, bueno, sus palabras finales también, por supuesto, eh, simplemente comentar pues que este tema de las modificaciones en la ley Servir y sobre todo el tránsito que se ha planteado, pues en realidad es una cuestión que bastante técnica, ¿no? Pero que hay una incidencia importante, ¿no? Con un impacto enorme, más bien, en torno a los trabajadores del sector público, sobre todo los trabajadores que están en una situación de mayor precariedad, que son los trabajadores CAS, ¿no? Entonces, yo creo que yo podría decir, es una primera conversación y que va a requerir de repente adicionales convocatorias, de repente con un poco más de participación, porque sobre todo para saber lo que opinan las demás personas, ¿no? Los demás compañeros y compañeras, ¿no? Porque este es un tema controversial, ¿no? Todos quisiéramos tener un servicio civil, ¿no? Como se denomina en nuestro país, ordenado, ¿no? Pero hay un gran problema, digamos, social creado justamente en virtud, pues, a estos cambios o a este manejo que se ha hecho, bueno, hace muchos años
muchos años atrás, desde hace muchos años atrás en torno al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que está inconcluso, ¿no? Solo podría decir que si esto sigue adelante, pues va a tener una repercusión importante, sobre todo en cuestiones que claramente ha señalado Joel, como bueno, el tema del impacto de las evaluaciones, el tema de los concursos, ¿no? Entonces, y que va a requerir definitivamente ya de parte de los asesores legales y también de parte de las organizaciones sindicales algún tipo de acción de control a estas digamos, cambios que se pretenden ejecutar, ¿no? Yo tengo mis dudas, en realidad, porque me parece que obedecen a decisiones eh, bastante, si bien es cierto, es un tema antiguo, para mí esto obedece a unas decisiones pues que se están tomando en un contexto político determinado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto en lo sucesivo. Nada más eso quería comentar y decir que esto está, por supuesto, es una primera conversación y esperamos tener otras más. Joel, muchas gracias nuevamente. No sé si puedes dar algunas palabras finales. Sí, para cerrar, dos cositas chiquitas. Primero, a mí me parece importante aclarar y disgregar este tema de la reforma. Sí me parece relevante que se haga una reforma para las entidades, para que tengan los instrumentos de gestión, que haya cierta objetividad o pretensión de objetividad en la determinación de los perfiles, etcétera. Pero sí me parece muy relevante atender a la desconfianza de las organizaciones sindicales, que no me parecen desconfianzas etéreas, abstractas o infundadas, ¿no? Hay siempre minuciosidades que hay que atender, minuciosidades en el sentido de especificidades a nivel de aplicación, a nivel también de lo que se hace y que no se hace, o de lo que se dice o no se dice desde determinados procesos de reforma del servicio civil. Así me parece importante que se elimine esta lógica de todo está perfecto y solo es un tema de malos funcionarios que aplican mal. A mí me parece que no es esa la lógica, que hay sí una manera de articular desde la desconfianza entre Servir y los sindicatos para que se acompañe ello y que se vea qué problemas puede generar concretamente, como los que más o menos han indicado, he tratado de indicar. Y así me parece que tener claro también ese tema. Y nada, eso sería todo, estimados. Ojalá que se repita este tema, no este tema, sino otros temas. Podemos conversar sobre otros aspectos polémicos rápido y quizás hacer una conversación. Quizás no hemos participado mucho porque es la primera vez, pero ojalá que se pueda reiterar. Muchas gracias, Joel. No sé, Javier, si has levantado la mano Sí, o sí, se ha sí, quedado tu mano sí. levantada la vez pasada. Sí, Katy, Sí. me parece interesante lo que ha hecho Joel y tu persona ahí con Andrea, convocar esta reunión. Y yo creo que no solamente estos temas deberíamos reunirnos como asociación, ¿no? De repente tener cada 2 semanas un tipo de esta reunión y una exposición de un tema interesante, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con unos temas también importantes con el tema de grupos empresariales, con el tema de las utilidades, ¿no? Que es un tema muy controvertido que lamentablemente en otros países sí se pagan como grupo de empresas, pero no, en el Perú todavía la Suprema ha dicho que no, ¿no? Entonces sería bueno de repente poder conversar esos temas para poder ir ampliando estos tipos de conversatorios, así nos podemos capacitar. Muchas gracias, Javier. Sí, sí, por supuesto. Eso justamente es lo que queremos. Es una primera reunión de un primer tema que es enorme, y que, claro, como dije, seguramente este tema tiene para largo, pero también hay otros temas, ¿no? Como el que planteas tú. Bueno, muchas gracias por tus intervenciones, Javier, también siempre muy valiosas. Y gracias a todos, gracias Joel, gracias Andrea, y gracias por las preguntas, Pati, también, y todos los presentes el día de hoy. Gracias por su presencia y los esperamos en una siguiente reunión. Gracias, chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Buenas noches.